A esta hora de la noche seguimos aquí en Estación Central y justamente ya está en nuestros estudios el economista Nicolás Besic. Él es del grupo Videncia, a quien por supuesto le damos la bienvenida. Nicolás, un gusto tenerte nuevamente aquí en nuestros estudios. Hola Pilar, un gusto para mí también estar. Bueno, y para hablar sobre ese tema, ¿no? Que genera tanta polémica y finalmente se ha aprobado el retiro, el séptimo retiro de los fondos de las AFPs hasta por 20.600 soles, que es las 4 UITs. Sí, efectivamente, hoy después de un debate un poco desordenado, porque primero era solo el retiro, luego se puso el retiro y una reforma, luego otra vez solo el retiro y finalmente se aprobó el retiro. Y se rechazó la reforma que va a tener que regresar a la Comisión de Economía. Sí, acá yo creo que, o sea, ya lo han dicho muchos técnicos, esta es una medida populista. En el Congreso escuchaba el debate, se decía que iba a beneficiar a los 8 millones de afiliados al sistema, que los más pobres lo requieren. Y eso no es verdad, ¿no? En el sistema privado de pensiones hay como 9 millones de afiliados, pero de esos 9 millones, 2.300.000 ya no tienen fondos, están en cero. ¿Por estos retiros? Por estos retiros o por, sí, porque han aportado poco a lo largo de su vida y habrán retirado en algún momento. De los 9 millones, 2 millones no tienen nada. No tienen nada. Ok. Hay 5 millones y por ahí 5 millones que tienen menos de una UIT. Entonces están muy próximos, o sea, no a que les si sirve retiran una UIT absolutamente ahora, nada. Se quedan otra vez en cero. Y hay el resto, la diferencia, 2 millones y pico aprox, que tienen más de una UIT. Hay cálculos que dicen que más o menos el 90% de los afiliados, luego de este séptimo retiro, podría estar con un fondo de cero. Y eso es problemático, ¿por qué? Porque el sistema privado de pensiones... y ¿El 90% de los 9 millones? Sí, el 90% de los 9 millones. ¿Y entonces, esto de qué manera afecta? Primero hablemos del sistema y también de los usuarios, de la persona, del ciudadano. En efecto, o sea, el sistema se llama sistema de pensiones, porque su objetivo es dar pensiones para la vejez, ¿no? No es un sistema de ahorro. No, es un sistema de ahorro para la vejez, para dar pensiones. Con fin previsional. Exacto. Entonces, si ese es el objetivo, estos retiros claramente no están contribuyendo al sistema y al objetivo del sistema. Que es un sistema que necesita mejoras y que necesita una reforma, sin duda. Necesita, por ejemplo, asegurar una pensión mínima, que es algo que no existe. ¿Y cuánto tendría que ser? Y eso es lo que también hablaba con mi anterior entrevistado. ¿Cuánto tendría que ser una pensión mínima? Hay estándares, por ejemplo, la OIT y la OECD establecen que hay un término que se llama tasa de reemplazo, que es cuánto representa tu pensión de tu sueldo cuando terminas de trabajar. ¿Cuánto tendría que ser? El estándar dice 40%. Ya. En el Perú, aquí en nuestro actualmente, país, así es. En la ONP y en la FP está alrededor de 33-34%, por debajo de ese 40%. De 40%. De hecho... O sea, pero tampoco no es que estemos tan lejos. Pero sí yo pensé que estábamos más lejos, ¿ah? Claro, porque son poquitas personas las que están afiliadas a ese sistema de la ONP y de la AFP. En realidad... ¿Es el 20%, dicen? Sí. Más o menos. De la AFP son 9 millones, de esos 9 millones 2.3 ya no tienen, 5 millones se van a quedar sin nada. Entonces, los que van a recibir una pensión finalmente es un porcentaje bastante reducido. Y eso está mal, eso hay que corregirlo. Un gran problema en el país es la informalidad. El 70% de la masa de trabajadores no aporta regularmente ni al sistema privado ni al público. Y nadie piensa en ese sector que es la gran mayoría. Exactamente. Entonces, ¿cómo reformar el sistema? Y lo que pasa con estos retiros es que más bien petardean un sistema que ya después no va a haber que reformar, porque ya no va a haber... solamente está esa franjita chiquita, ¿no?, que queda. Entonces, sí hay que hacer cambios. Hay que promover competencia para reducir tasas, hay que ver cómo la pensión mínima, pero viendo también el costo fiscal. Los economistas... Manteniendo la ONP y las AFP, es un sistema integrado, ¿hacia dónde se tendría que ir? Ese es otro tema, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos la AFP con cuentas individuales, la ONP que está virtualmente quebrada, el Estado pone fondos públicos para poder garantizar el dinero de los aportantes. Y es un sistema solidario además, ¿no? Sí, intergeneracional, ¿no? Que uno sale, recibe del que está aportando, que empieza, ¿no? Y ahí ha pasado lo interesante. Por ejemplo, a partir de la pandemia que se empiezan a aprobar estos retiros y hubo la discusión con que de la ONP no se podía retirar porque no había de dónde y a quién le iban a dar qué, mucha gente ha decidido, en lugar de entrar a la ONP, entrar a la AFP.
¿Por qué? Porque dice, bueno, al menos en la AFP tengo mi fondo único y cuando prueben retiros voy a poder retirar. En la ONP nada. Pero ¿qué pasa? Menos gente empieza a aportar a la ONP y es intergeneracional. Entonces hay menos jóvenes que van a financiar el salario futuro. Pero ahí va a tener que venir la subvención mayor del Estado, que ahora hace mucho esfuerzo para esta pensión 65, pero que realmente es poco más de 100 soles. Exacto. Y leía a Hugo Perea, economista, y él dice, ¿quién va a financiar la pensión de las personas que hoy se están quedando con sus fondos en cero? Son los jóvenes, porque a futuro, cuando las personas que ahora tienen 50, 40 años lleguen a viejos y no tengan una pensión porque se retiraron todos los fondos o porque lo que les quedó es muy poco, el Estado de alguna manera va a tener que asumir eso, ya sea mediante subsidios directos. ¿Y quién financia el Estado? El ciudadano de a pie. Trabajadores, exactamente. ¿no? Entonces ahí está el problema y ahí está el populismo. Y eso es una bomba de tiempo, definitivamente. ¿Cómo va a afectar a la economía? Porque escuchaba al congresista Luna el día de hoy y ha insistido que esto va a ayudar a reactivar la economía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tan cierto es eso? Porque por otro lado también escuchaba la preocupación que viene desde Moody's, porque justamente pues el tema de la calificación no va a mejorar, pues por uno de los temas que es ese retiro que ya finalmente se aprobó. Sí. En los retiros anteriores, en los 6 pasados, han habido más o menos 6 millones de personas, de afiliados, que han retirado 87.000, casi 88.000 millones de soles de sus fondos. Ahora, esos son es con cuentas individuales. Los congresistas dicen, ¿es dinero de los aportantes? Sí, es dinero de los aportantes. La pregunta está en qué se ha gastado eso, ¿no? En la pandemia, efectivamente, estábamos en una situación crítica, asfixiante por todos. Lo usaron para sobrevivir. Hoy, en verdad, el 2023 no fue un buen año, pero ya se está viendo cierta recuperación. Y además, la gente que va a poder tener, que todavía tiene fondos, es de la gente que tiene mayores ingresos. Entonces, probablemente ese retiro, si lo hace, lo saca, vaya a ser para pagar deudas, para ahorrar por su cuenta en otros sistemas porque considera que puede ahorrar mejor, y algo de consumo habrá, pero no es que vaya a reactivar la economía realmente, porque se prevé que muchas de esas personas en verdad se retiren para pagar deudas o para ahorrar de otra forma. Porque claro, uno dice, si me están dando el incentivo de la oportunidad de sacar las 4 UITs o el monto que tenga, y el Congreso cada vez aprueba más retiros, y van a estar la expectativa del siguiente retiro, se queden con mi dinero, entonces mejor lo saco, ¿no? O que las AFPs quiebren, no sé, y mejor saco mi dinero. Se crea también esa expectativa en la gente de sacar el dinero porque qué vaya a pasar en el futuro, mejor me garantizo ahora, ¿no? Y justamente por eso el ahorro. ¿Eso podría pasar? ¿Qué podría pasar con las AFPs? Porque de hecho, y escuchaba a un economista dar el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si es que hay una familia que está pasando por una situación económica ajustada y necesita vender el inmueble, necesita recursos, remata el inmueble, que es lo mismo que estaría haciendo las AFP con sus recursos. Efectivamente, las AFPs tienen esto invertido en bonos, en acciones, van a tener que vender para poder darle el dinero a los afiliados, y eso va a hacer que baje la rentabilidad de los afiliados que retiran, ¿no? Eso sí, va a generar un problema ahí. Pero el riesgo está en ¿por qué no? ¿Qué va a limitar al Congreso a aprobar un 8º retiro o un 9º retiro? O sea, ahora bajo cualquier problema de una crisis o alguna situación económica complicada, la solución va a ser aprobemos un nuevo retiro de FPs. Y o sea, el dinero no es infinito, en algún momento se va a acabar y vas a tener a 9 millones de personas sin fondo de pensión para su jubilación. Ahora, de todo se escucha, ¿no? Las señales, sobre todo en las estaciones radiales, se han abierto las líneas telefónicas, se escucha todo el día durante el tema, escuchando a los ciudadanos, a los que van a retirar, a los que estaban con toda la expectativa de lo que estaba pasando en el Congreso de la República el día de hoy. Uno iba a un sitio y te preguntaban qué va a pasar, ¿no? Frente a este hecho. Pero lo que ellos decían, no tenemos dinero, no tenemos ni para comer, algunas personas señalaban eso, y hay otros que señalan pues que las AFPs no habían puesto las barbas, entre comillas, en remojo, que no habían pues planteado aportes interesantes para lograr una reforma real, ¿no? Y beneficiosa para sus usuarios, para los afiliados. El sistema requiere reforma desde hace años, y es cierto que, digamos, hasta la pandemia en realidad
y ahí un mea culpa de las AFPs, no hubo una activa propuesta de plantear reformas, de cómo incorporar a los independientes, de cómo garantizar una pensión mínima. Por ahí, obviamente, hay excepciones, pero no se dio. Pero era algo Hubo promesas incumplidas, ¿no? Porque salieron a los medios, declaraban, pero ahí quedó como que un poco el debate, ¿no? Claro. Ahora, la reforma en realidad la tienen que hacer el legislativo con el ejecutivo, obviamente con la contribución de todos. Y ya hay una propuesta de reforma que incluye la pensión mínima, el pilar contributivo, el semicontributivo. Hay una alerta del Consejo Fiscal sobre cuánto va a costar eso. ¿Y cuánto costaría eso? ¿Es viable? El Consejo Fiscal ha dicho que no, que la propuesta como está actualmente no se sabe. Ha dicho que hay una alerta de que probablemente genere un forado, pero no están claros los supuestos y no están claros los números. Lo que se quería aprobar, lo que se quería aprobar el día de hoy, de acuerdo a lo que recomendaba la bancada de Fuerza Popular. Bueno, sí, que creo que es la propuesta sobre la que el Consejo Fiscal opinó, porque ha habido una propuesta del MEF, ha habido una propuesta de la Comisión de Trabajo. Que era lo que salió en la Comisión de Economía, ya que era la final, supuestamente que tenía que pasar al Pleno. Ya se puso... No, y ahí un poco también la responsabilidad del Congreso, ¿no? O sea, estás discutiendo un tema yo decía, ¿no? serio. Así es, y eso es lo que me parecía extraño, ¿no? O sea, bueno, no extraño porque ya sabemos cómo son nuestros congresistas, pero totalmente irresponsable que plantearan algo así para que se aprobara rápidamente el retiro y el tema de una reforma integral del sistema de pensiones, que sabemos que no hay un consenso, ¿no? Y hay una visión de que, claro, como en el Congreso no hay un consenso sobre la reforma y más bien tienen estos retiros como medidas populistas cada cierto tiempo, una forma de acelerar la reforma era amarrarlo con el retiro, ¿no? Que tampoco no es. Pero que no es y que tampoco los congresistas no lo permitieron, lo separaron, ¿no? Porque no querían aprobar el retiro, Luna y los promotores del retiro. Entonces, ahí otra vez, ¿no? La seriedad del Congreso de cómo discutir esto seriamente, pero con argumentos técnicos y reales, ¿no? Tampoco es salir en el Congreso se escuchan muchas cosas, es cierto, pero esto de que va a beneficiar a los más pobres, de que se ha esclavizado a la gente, eso no es real, ¿no? Es real que hay fallas en el sistema, que eso sí es cierto, está lejos de ser un sistema perfecto y que requiere reformas, pero ¿qué vamos a reformar si se siguen aprobando retiros de manera indiscriminada? Como que no es focalizado, cualquiera puede retirar. Claro, al comienzo ha habido no sé cuántos proyectos que se ha estado debatiendo en un año casi, y finalmente se ha dicho todo sin excepción, porque había pues algunas restricciones. Ahora, y me preguntan a través de las redes sociales, Nicolás, ¿qué recomiendas para las personas que bueno, decidieron ya retirar esos 20.600 soles? ¿Qué hacer? Bueno, si tiene deuda van a usarlo en pagar deudas, bueno, pero si dice, bueno, en medio de toda esta inestabilidad mejor retiro, ¿y qué hago? ¿Cómo hago para que mejore, sea más rentable ese monto? Ahora, en verdad, la rentabilidad que tienen las AFPs, una vez que ya está el fondo ahí, o sea, esos 20.600 o el dinero que tiene, la rentabilidad que tiene la AFP sobre ese dinero es bastante buena, mejor que en promedio un depósito a plazo. Ahora, obviamente, si tienes... Dependiendo del fondo, también donde esté, ¿no? Sí. De 1, 2 o 3, creo, ¿no? Efectivamente, el 3 es más riesgoso, el 1 es menos riesgoso. Pero en esos momentos, por ejemplo, de incertidumbre, ¿conviene tener el dinero, si se mantiene uno en la AFP, en el fondo 3 o ponerlo en el más moderado? Eso más depende de la edad. Si uno es joven, puede arriesgar más y tener el fondo 3. Si uno ya más cercano a la edad de jubilación, lo mejor es ir pasando a un fondo 2, un fondo 1, incluso por ley te lo baja. Pero mi hermana me preguntaba, ¿no? Tengo una amiga que tuvo un accidente y no sabe si pagar con la deuda que tiene por el accidente o que deje el dinero ahí. Entonces le digo, ok, digamos que paga la deuda, ok, pero luego vas a poder ahorrar esos meses, los siguientes meses que ya no vas a tener la deuda, vas a poder ahorrar ese dinero y vas a tener la responsabilidad difícil, ¿no? de ahorrar para el futuro, o vas a decir, ya no tengo un gasto menos y puedo gastar más en otras cosas. Yo creo que lo segundo. Lo segundo, yo también por creo, eso ¿no? es que se da este ahorro obligatorio. Porque no es los peruanos, ¿no? A veces dicen los peruanos, no sabemos, no. Es en todo el mundo. En general. Por eso en el mundo entero es obligatorio. Efectivamente, y en todo el mundo hay un problema de ahorro para la vejez. Entonces, si tú vas a ser consciente y decir, bueno, ya, voy a ahorrar, voy a sacar mis 20.000, voy a pagar mi deuda, voy a reducir mi tasa de interés que era de 15%, ya no la voy a pagar,
y ahora mes a mes voy a contribuir voluntariamente, porque se puede contribuir voluntariamente a la AFP, y voy a recuperar eso, sería el escenario ideal. Pero es bastante difícil pensar que eso va a suceder. Obviamente lo irresponsable es sacarlo y comprarse un televisor o irse de viaje. Cosas innecesarias. Fuera, ¿no? Ahora, lo que dicen algunos, mejor saco y lo pongo en una caja. Que da un porcentaje realidad, atractivo, ¿no? Sí, de interés. Sí. Bueno, ya las tasas han ido bajando, estuvieron bastante altas. O fondos mutuos. Pero en el fondo mutuo también hay un riesgo. Eso es otra cosa. En el fondo mutuo hay un riesgo y también hay una comisión, ¿no? Porque mucho se dice, cuando las AFPs, cuando tu fondo pierde, la AFP no pierde, la AFP siempre gana. Y es cierto que hay que alinear mejor los incentivos y generar competencia para que bajen las tasas, pero también es cierto que la AFP te da un servicio. Pero sí, por ejemplo, ¿no? Uno compara con las comisiones que se cobran en los bancos mutuos por los fondos mutuos en relación a las comisiones que se cobran en las AFPs. Depende del tipo de comisión de la AFP, porque hay una comisión que es sobre el salario y hay una comisión que es sobre el fondo. Eso fue una reforma que se hizo en el 2012. No tengo la data ahora como para decirte cuál es mayor. Sí sé que las tasas de aporte o las comisiones de las AFP sobre el salario son elevadas y ahí hay una falla que corregir y que se tiene que promover competencia para que eso baje. Pero estamos hablando de un escenario donde... ¿Promover competencias permitiendo que ingresen más? Sí, efectivamente. Pero el tema es que acá no estamos hablando de aportar y que me van a cobrar una comisión, porque ese dinero ya está en el fondo. Entonces ahí ya la comisión que te hayan cobrado, haya sido mucha o poca, ya se la cobraron. Entonces no es una variable en cuestión la comisión. Más bien, si yo retiro ese dinero y lo meto a un fondo mutuo, ahí voy a tener la que pagar una nueva comisión. En el AFP ya no, porque ya la pagué, ya está pagada. Lo que se hace es pagarlo con lo nuevo que ingrese, ¿no? Efectivamente, entonces la comisión ahí ya está. Entonces eso es otra cosa, ¿no? O sea, si yo saco ese dinero, voy a perder la rentabilidad ahí sí neta de ese fondo, ¿no? Que uno tiene que tener en cuenta. Pero también habrán personas que dicen, por ejemplo, oye, si yo tengo 10.000 soles y tengo 50 años, ya pues lo saco porque no voy a llegar a tener una jubilación grande. Y eso pasa porque hay mucha informalidad, porque hay personas que están en planilla un año y después salen 5 y luego vuelven o ya no vuelven. Entonces depende mucho de cada caso, ¿no? Hay estudios en Videnza, por ejemplo, o si sabes esa información sobre cuánto tendría que ser un fondo mínimo que se tenga en una AFP, cuánto dinero mínimo como para pensar que uno va a recibir una pensión viable. Sí hay estudios de eso, no tengo el dato exacto. Lo que yo tenía era, por ejemplo, si una persona de 35 años empieza ahora con un fondo de 0, ¿ya? Bajo supuestos razonables de rentabilidad y que va a aportar el 50% de su tiempo hasta los 65, o sea, 15 años de los 30, va a tener una tasa de reemplazo, esto de cuánto es el fondo sobre el salario, de 20%, que es bien bajo, ¿no? 20, o sea, si yo ganaba, me termino mi vida laboral ganando 2.000 soles, mi pensión va a ser de 400, ¿no? 20%. Entonces, y eso es para alguien que empieza en 0 con 35 años, que es el riesgo al que van a estar expuestos muchos de las personas actualmente que... Eso no le va a pasar, por ejemplo, a nuestros jóvenes, porque si empiezan desde antes... Claro, si empiezan desde antes, ese 20% va a ser un poco podría convertirse va a ser un poco más mayor. Pero sí para gente de mi edad más o menos, que pueda tener un fondo en la AFP cercano a los 20.000 y que dice, ya lo retiro y lo invierto mejor o lo gasto mejor. Bueno, ¿tú recomendarías eso a un joven de tu edad, a una persona de 35 años? No, ¿recomendarías eso? O sea, yo también digo, ya voy a sacar y ya, pero no, porque hay una cosa que se llama brecha intención-acción, que es lo que yo quiero versus lo que finalmente hago. O sea, yo digo, yo quiero ahorrar, ¿ok? Cuando uno cumple los 65 años puede sacar el 95.5% de su fondo. Que eso también desvirtúa el sistema porque ya no es pensión, es un ahorro forzoso hasta los 65 años y de ahí tú decides si te retiras todo o te quedas con pensión. El 40% saca el 95.5% diciendo que va a ahorrar mejor, que ellos pueden ahorrar mejor en otros lados para generar mejores pensiones. Solo el 15% termina efectivamente ahorrando. Eso es la intención. 40% quiere ahorrar, pero la solo acción, 15% ahorra.
Eso pasa con todos. Y no solo quiero ahorrar para mi futuro, quiero ahorrar para mi viaje, tengo la intención de... Pero finalmente lo termino haciendo o no lo hago. Claro, no sabía esa información del 40% que dice que va a ahorrar cuando termina cuando a los 65 años, 95.5. cuando retira el 95.5, y solo el 14% lo hace. El 15%, termina efectivamente ¿Y el resto qué jubilación va a tener? No tiene, o sea, al final terminas dependiendo de tus hijos, terminas... No, ese es un gran problema en la vejez, ¿no? Claro, que nadie se pone a pensar ahora, y como dicen algunos, ¿no? La vejez es larga y costosa. Claro. Nicolás, gracias por haber estado con nosotros. Te vemos desanimado, pero así te tengo que terminar la entrevista, ¿no? Con este panorama sombrío. Sí, lamentablemente esta ley y otras que está aprobando el Congreso, como lo de los profesores, lo de los explosivos y el reinfo, desaniman, ¿no? En general, el Congreso ahora estaban aplaudiendo y gritando que sí se pudo, pero la verdad es que las leyes, no solo esta de AFP, sino muchas otras, la verdad que no dan mucha esperanza, digamos, en el futuro. Perfecto, muchísimas gracias.